Ahí. Bien. Vamos a ver lo que son los antiinflamatorios. También son analgésicos. Entonces, normalmente para el dolor se utilizan varios medicamentos, pero los que más se utilizan están los AINES. Están los corticoides y están los opiáceos. Los AINES se utilizan especialmente en afecciones agudas. ¿Sí? En dolores de tipo leve a moderado. Los corticoides son utilizados para, como más que analgésicos, como antiinflamatorios crónicos. Y los opiáceos son utilizados en dolores graves. Hoy vamos a ver los AINES. Su mecanismo de acción es sobre la ciclooxigenasa, o más normalmente denominados COX. ¿Sí? Hay la COX-1 y hay la COX-2. ¿Ya? Lo que hacen los AINES es inhibir a esta enzima. ¿Sí? Esta enzima. Esta es constitutiva y esta es inducida. Normalmente esta es la que hay, la COX-1, ¿sí? La que normalmente está desempeñando esa función. Cuando existe un tipo de lesión, cualquier tipo de lesión que ustedes quieran, se van a desprender del cuando existe cualquier tipo de lesión, se desprende fosfolípido membrana. Los fosfolípidos son lípidos que están en la membrana celular, ¿verdad? Los fosfolípidos, por acción de una enzima que se llama fosfolipasa A2, hay fosfolipasa A, B, C, ¿verdad? Las que tienen mayor importancia o relevancia clínica son la fosfolipasa A y la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, ¿qué hace? El fosfodiacilglicero lo convierte en inositol trifosfato y diacilglicerol, ¿no? Eso a nivel de la célula. Es muy amplio. ¿Sí? ¿Y lo va a convertir en qué?
en ácido araquidónico. ¿Sí? El ácido araquidónico sigue dos vías, dependiendo de las enzimas. Sobre una vía van a funcionar las ciclooxigenasas, ¿sí? Pero el ácido araquidónico lo que va a dar lugar son a las prostaglandinas, al tromboxano y a la prostaciclina. Estos son mediadores inflamatorios. Son mediadores inflamatorios. Pero son también agentes protectores a nivel gástrico, a nivel renal y a nivel plaquetario. ¿Ya? A nivel plaquetario. Y por el otro va a actuar otra enzima que es la lipoxigenasa para formar leucotrienos, especialmente el leucotrieno B4, que es proinflamatorio. ¿Ya? Sobre la fosfolipasa A2 van a actuar los corticoides. Inhiben a la fosfolipasa A2. Entonces, si no hay fosfolipasa A2, no va a haber ácido araquidónico y no va a haber todo esto. ¿Sí? Por eso los corticoides son buenos analgésicos, pero son mucho mejores antiinflamatorios. ¿Ya? También tienen su función en inmunológica. Van a verlo posteriormente después. ¿Sí? Sobre la COX-1 y la COX-2 van a actuar los AINES. Y sobre la lipoxigenasa van a actuar algunos medicamentos, como cuáles, por ejemplo, el safirbucast y el montelukast. ¿Qué hacen esos dos medicamentos? Inhiben la síntesis de leucotrienos, especialmente el leucotrieno B4, que es proinflamatorio. Y esto se da normalmente más a nivel bronquial, ¿sí? A nivel bronquial, ¿ya? Entonces, estos dos medicamentos lo van a ver posteriormente en una enfermedad que afecta a los pulmones y a los bronquios, que es el asma. Asma, ¿sí? Asma, ¿ya? Muy bien. Entonces, es acá donde van a actuar los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Aquí van a actuar los antiinflamatorios esteroideos. Y aquí los antileucotrienos. ¿Ya? Tienen que revisar un poquito lo que son las acciones de las prostaglandinas. Las prostaglandinas E2, E1, ¿sí? Que tienen acciones. Las prostaglandinas D, que son antiinflamatorias, que tienen acciones a nivel uterino, ¿sí? Y que tienen acciones protectores a nivel gástrico. El tromboxano es agregante plaquetario y un vasoconstrictor. Y la prostaciclina es un vasodilatador y un antiagregante plaquetario. De estos tres, el que es menos inflamatorio es este, ¿ya? Pero igual tiene su función porque produce vasodilatación. Que en la inflamación, ¿sí? En la inflamación hay rubor, tumor, dolor, calor e impotencia funcional. Cuando hay cualquier tipo de lesión, piquete, quemadura, golpe, se va a desencadenar todo esto, ¿ya? Pero ahí no solamente va a actuar la COX-1, la COX-1 es constitutiva. Cuando una persona no tiene ningún tipo de lesión, la COX-1 sigue actuando, ¿sí? Y va a producir todo esto, pero como agentes protectores en poca cantidad. Cuando hay algún tipo de lesión que es muy fuerte, cualquier tipo de lesión traumática,
se va a desprender bastantes fosfolípidos y la ciclooxigenasa no va a abarcar para producir esto. Entonces ahí se va a sintetizar, se va a inducir la producción de la COX-2. Y la COX-2 va a producir en cantidades abundantes todo esto. Y todo esto lo que va a llegar es a un proceso inflamatorio. Entonces, ¿cuál es el causante de que haya un proceso inflamatorio? ¿Cuál? La ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 es protector gástrico y plaquetario. ¿Sí? Ahora veamos cuáles son los AINES. Veamos la farmacocinética, la absorción. Los AINES se absorben muy bien, los AINES. La mayoría son por vía oral. ¿Todos han tomado alguna vez un medicamento? No. Algún antiinflamatorio. Son por vía oral. Ahora, no hay problema si tú comes, igual se va a absorber. Se absorben aproximadamente un 90%, más del 90% los antiinflamatorios. ¿Sí? No importa si hayas comido o no. ¿Sí? Y tienen su efecto aproximadamente a las 2 horas en promedio. ¿Sí? Una vez que se absorben, ¿sí? en la sangre, se van a unir a las proteínas en un 98%. Los AINES, cualquiera, en un 98%. ¿Ya? Se unen a la albúmina. Ahora, cuando estos se unen a la albúmina, porque tienen gran afinidad de unirse a las proteínas, pueden llegar a desplazar otros fármacos. ¿Sí? Los AINES. Pueden llegar a desplazar otros fármacos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando desplazan algunos fármacos, especialmente, ¿cuándo les he dicho esta mañana o ayer? Los hipoglicemiantes orales y los anticoagulantes. Cuando desplazan a los hipoglucemiantes, por ejemplo, ¿qué hipoglucemiantes conocen? Dimeclamida, topicamida, metformina. ¿Qué va a hacer? Esos van a actuar más tiempo y van a hacer que la glucosa baje más. ¿Sí? O los anticoagulantes, la warfarina. Si la warfarina está unida a la proteína, estos AINES lo desplazan. Y la warfarina va a actuar mucho más. ¿Y qué va a producir? Que la persona pueda llegar a tener hemorragias. Entonces son efectos que pueden llegar a producir ¿qué? Los AINES. ¿Sí? La distribución, una vez que están unidas a la albúmina, ¿sí? Se distribuyen por todo el cuerpo. La distribución es muy buena, pasan por todo el cuerpo, llegan a todo el cuerpo. Pero donde más se acumulan es en el líquido sinovial. Por eso, cuando las personas tienen dolor articular o tienen artrosis o artritis, muchas veces, ¿qué se hace? Se hacen infiltrar. Pueden hacerse infiltrar con corticoides o con AINES. Y da muy buen efecto analgésico. ¿Sí? Bien, la distribución es así. El metabolismo es hepático. En su fase 1, que son mediante los citocromos P450, ¿sí? 2A y 3B. ¿Sí? Y en su fase 2, que es por conjugaciones. Hay varias, pero las dos fases pasan. Las dos fases. ¿Sí? El metabolismo. Y su eliminación, en un gran porcentaje, es cenado. En un mínimo porcentaje es mediante la bilis. Esa es la farmacocinética.
de estos medicamentos. ¿Ya? Ahora, vamos a ir viéndolos en su clasificación, poco a poco. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Los efectos adversos, vamos a ver al final. Veremos ahora los efectos adversos. En realidad, todos los AINES casi tienen todos los mismos efectos. Los efectos adversos, solo que algunos tienen más. Y ahí tienen que tomar ustedes en consideración cuando viene el paciente qué AINE dar y qué no AINE dar. ¿Sí? Entonces, lo primero, pueden tener alteraciones a nivel del sistema nervioso central con cefaleas y mareos. A nivel hepático, puede llegar a aumentar las transaminasas. Enseguida vamos a ver cuáles, por ejemplo, cuáles son. ¿Sí? A nivel pulmonar, pueden llegar a desarrollar, ¿qué les he dicho? Asma. Voy a colocar aquí asterisco. ¿Por qué estoy colocando doble asterisco? Si hay una persona que tiene asma, yo le daría no. Si hay una persona que tiene asma, no le den AINES, porque van a empeorar su cuadro. ¿Sí? Eso no que se cree, no le den. ¿Ya? A nivel hematológico, ¿sí? Puede producir alguna discrasia sanguínea. No se dan. Estamos viendo las que menos se ven, las que menos se ven. Después vamos a ver las más fuertes. ¿Sí? Después, a nivel cutáneo, puede haber anafilaxia o una alergia, más que una anafilaxia. Una alergia. Una alergia. Y hay, es cruzado. ¿Qué quiere decir? Entre los aires podemos el diclofenaco con el ketoprofeno. Si es alérgico al diclofenaco, puede ser alérgico al ketoprofeno o al naproxeno. ¿Sí? Eso se llama cruzado. Vamos a ver los efectos más graves que ocasionan esto. ¿Sí? A nivel gástrico. A nivel gástrico. ¿Sí? Pueden ocasionar gastritis. ¿Sí? Pero lo que sí es más grave, síndrome del úlcero o úlceras gastroduodenales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los AINES, de estos antiinflamatorios, ¿sí? No solamente van a ir a inhibir a la COX-2, normalmente inhiben a los dos, ¿sí? Y el problema, ¿cuál es? Está bien que inhiban a la COX-2, que es la responsable de todo el proceso inflamatorio, del dolor, todo lo que quieran. Pero cuando inhiben a la COX-1 tiene una acción protectora a nivel gástrico, a nivel renal, especialmente a estos dos. Claro. ¿Qué es lo que hace? Hace que haya la secreción de bicarbonato del gástrico. ¿Sí? Hace que haya el moco gástrico, para que el ácido clorhídrico no lesione la mucosa gástrica. Hace que haya buena instigación. ¿Sí? ¿Quiénes actúan ahí? La prostacyclina y algunas prostaglandinas que actúan como vasodilatadores. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace a nivel gástrico. Entonces, cuando nosotros le damos un AINE que va a bloquear ambos, vamos a tener esto. Y lamentablemente, la mayoría de los AINES son no selectivos, bloqueando. Son muy pocos los selectivos, vamos a verlos enseguida. ¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿cuáles son los más gastrolesivos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles AINES? Que sabemos, naproxeno, ketorolaco,
aspirina, piroxicam, ketoprofeno, esos son los que más lesionan. En realidad todos los lesionan, pero esos son los que la más lesionan. ¿Cuáles son los que menos lesionan? Menos. Ibuprofeno. Estos son. Este no es un verdadero ahí, pero está dentro del tema. El paracetamol. Y la dipirona. La dipirona. De todos los AINES, estos son los que menos lesionan. ¿Sí? El tejido gástrico. Bien. El diclofenaco. Y los demás están ahí, en la mitad. ¿Sí? Ahí está, gástrico. Y el otro es a nivel renal. A nivel renal. ¿Qué producen a nivel renal? Van a producir hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Pueden llegar a producir insuficiencia renal. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando nosotros les damos los AINES, los antiinflamatorios, estos antiinflamatorios lo que hacen es que haya mayor flujo sanguíneo a nivel renal, a nivel de la filtración renal, por los mismos estas citocinas, por la prostaglandina y por la prostaciclina, ¿sí? Cuando les damos, disminuye el flujo sanguíneo, y cuando disminuye el flujo sanguíneo, ¿qué se va a activar? El sistema de hipertensión. Y por eso va a dar aumento de la presión arterial. Y si le damos constantemente, el paciente puede llegar a tener insuficiencia renal. Por eso, cuando ustedes quieran dar un medicamento, la clave no es cuál es el mejor, no, sino tienen que ver cuál es el que mejor le va a hacer efecto al paciente, dependiendo su patología o dependiendo sus comorbilidades. ¿Se dan cuenta? Y casi son los mismos, ¿ya? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a la clasificación. Ya en algunos textos los clasifican como ácidos y no ácidos. ¿Ya? Pero todos los AINES son ácidos. Todos son ácidos. Tienen un pH aproximadamente de 3 o 3.5. ¿Ya? Pero la clasificación que más se ve es en selectivos y no selectivos. Son selectivos aquellos que solamente van a bloquear la COX-2. Y son no selectivos aquellos que bloquean ambos. Inicialmente, desde los años 1800, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Todos los medicamentos siempre han sido no selectivos, bloqueaban. Y hasta el momento siguen bloqueando esto. ¿Sí? En los 80s, 70s, en los 90s, se han ido desarrollando algunos para que no lesionen. ¿Qué les he dicho? Glucosa gástrica o el órgano renal. ¿Y cuáles son? Todos los toxinas. El celecoxib, el varicoxib.
Paracoxib, todos ellos. Pero de todos ellos, este sigue en vigencia, el único. Tenemos el etodolaco y me falta uno. ¿Cuál es? Meloxicam. Meloxicam. El meloxicam es un buen medicamento, muchachos. Meloxicam. ¿Sí? Estos tres bloquean solamente a la COX-2. Eso es lo bueno. ¿Sí? Eso es lo bueno. El problema de estos tres es que, ¿cuál es? Que también, como bloquean al COX-2, hay un tipo de COX-2 que es constitutiva o constitutiva. Y normalmente eso se encuentra en el corazón. En el corazón. ¿Sí? O sea, protege al corazón de infartos, de agregación plaquetaria. Entonces, cuando les damos esto, especialmente el celecoxib, ¿sí? Le damos el celecoxib, puede llegar a ocasionar ¿qué? Infarto de miocardio, como lo más grave, ¿sí? Como lo más grave, especialmente el celecoxib, ¿sí? El celecoxib. Estos dos no tanto, ¿ya? El celecoxib normalmente se da de 200 miligramos vía oral cada 24 horas. ¿Sí? Y el meloxicam viene de 7.5 a 15 miligramos cada 24 horas. Una diferencia entre estos selectivos con estos no selectivos es que estos se pueden dar cada 24 horas. Este viene de 300. ¿Sí? De 300. ¿Cuál es el problema? Que estos cuestan caros. Y no hay. Tal vez el meloxicam, pero no hay. Han averiguado. Averigüen. Anímense de acá, en la farmacia, se le consigue y van a averiguar el costo. ¿Sí? Pero, si la persona a la que ustedes van a recetar, hay una persona que tiene una úlcera, y sí necesita un antiinflamatorio, ¿qué tendríamos que dar? Se le ¿verdad? Ahí lo que estoy viendo, ¿cómo está viniendo el paciente? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tienen que tener ustedes en cuenta. Yo puedo darle cualquier otro. Yo sé que cuesta caro, pero él tiene una patología úlcera péptica. Entonces sería darle eso, ¿verdad? El meloxicam, de la misma forma, debe costar menos, pero debe más que el celecoxib. ¿Sí? Esos son los selectivos. Los no selectivos tenemos, para empezar, el ácido acetil salicílico o la aspirina. El ácido acetil salicílico o la aspirina. ¿Sí? Es el primero que se ha utilizado y se sigue utilizando. Pero su uso no es como antiinflamatorio. ¿Ya? Antes que me olvide, todos los AINES tienen estas funciones, son antiinflamatorios, son analgésicos, son antipiréticos y además tienen acciones úrico-súrico. Eliminan el ácido úrico. El ácido úrico, vamos a ver al final, lo que produce es el tofo gotoso, ¿verdad? Bien. Estos. Y además, es agregante plaquetario. Cierre de conducto arteriovenoso. Y eso. Si es del conducto arteriovenoso, ¿ya? Si es del
conducto persistente en el feto. ¿Listo? Todos los AINES tienen estas funciones, excepto quiénes. El adi- Los selectivos. Estos sí son analgésicos y sí son antiinflamatorios, pero no tienen acción antiplaquetaria ni tampoco acción úrico-súrica. Y también no son tan antiinflamatorios. Sí son analgésicos, antipiréticos, pero no son tan antiinflamatorios. Si viene con mucha inflamación, es un paciente joven, ¿le daré celecoxib? No. Puedo darle otros antiinflamatorios no selectivos. Y además ese joven no tiene ni daño renal ni daño gástrico. ¿Verdad o no? La aspirina, todo eso. Y este sí cumple todo eso. ¿Ya? Todo esto. ¿Sí? Pero hay diferencia entre uno y otro. Algunos son más potentes, por ejemplo, el exceso del conducto y como antiagregantes factores. Pero el resto, casi todos. ¿Sí? Además, ¿quiénes no cumplen esto? Pues he dicho otras dos que han dicho el paracetamol, el paracetamol solamente es analgésico y antipirético. Y el otro es la dipirona. Hay otro, el tramadol. El tramadol no es un AINE, pero siempre se utiliza como analgésico. Es un opiáceo. La aspirina como antiinflamatorio se puede utilizar, pero normalmente se utiliza como antiagregante plaquetario. Y las dosis tienen que ser menores. ¿Sí? Por eso a la aspirina, ¿cómo se lo conoce? Aquello que cuida el corazón. ¿Cardio qué? Cardioprotector. La aspirina es un cardioprotector. Ustedes siempre que vayan en cardio, siempre les dan a los pacientes a los acénitos aspirina, porque es un cardioprotector. Pueden darle de 80 a 300 miligramos al día, pero normalmente viene como cardioaspirina y se da de 100 miligramos al día. ¿Y contra qué podemos utilizar esto? Vamos a ver. Anginas. Pacientes que presentan anginas hay que darles, porque en cualquier momento pueden hacer un trombo, ¿verdad o no? Sí hay que darles. Pacientes con infarto que han tenido infarto de miocardio. Pacientes que pueden presentar accidente vascular cerebral. Pacientes que pueden llegar a tener trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, eritrocitosis. Todos esos pacientes tienden a ser ¿qué? Hipercoagulabilidad. Cualquier momento que hace un coágulo, el paciente se muere. ¿Ya tomó nota? Ya. El efecto adverso que más nos da puede ser úlcera gástrica. ¿Sí? Por eso ya no se utiliza mucho. Pero hay un síndrome, en los niños no hay que dar. Síndrome de Rey. Y ocasiona necrosis hepática en los niños especialmente, y más aún si tiene algún tipo de inflamación. ¿Ya? Vamos a ver el ibuprofeno. Vamos a preguntar mucho sobre el ibuprofeno. Tiene todas estas, no tiene tanta función de antiagregante plaquetario, tampoco de acción úrico-súrico, como antiinflamatorio, un poquito disminuido, pero tiene estos tres. Pero lo más importante del ibuprofeno, ¿cuál es? Es el conducto persistente. Cuando los niños nacen con el conducto permeable, ¿qué hay que darles? Ibuprofeno. O otro, son dos solamente. La indometacina. Y este viene de 400 y de 600.
miligramos cada 6 horas. El ibuprofeno, por ejemplo, es uno de los que tiene menos efectos colaterales. Ibuprofeno. El ibuprofeno, ¿ya? Vámonos a otro, al diclofenaco. El diclofenaco, la característica es que este medicamento tiene todo tipo de presentación. Todo tipo de presentación. Este medicamento sí puede dar por cualquier tipo de presentación. Ya es la característica. Y es muy bueno este medicamento. En algunos textos, el diclofenaco, ¿por qué es muy bueno? Porque en algunos textos el diclofenaco está como que tiene una parte ¿de qué? De ser un medicamento de tipo selectivo. En algunos textos. ¿Sí? Y la otra ventaja es que es antiinflamatorio, buen analgésico, buen antipirético. ¿Sí? Buen antipirético. Bien, vamos los otros que más se ven. La indometacina. La indometacina casi no se utiliza mucho porque tiene muchos efectos adversos, hemos visto, ¿verdad? Es muy gastrolesivo y también es lesivo a nivel renal, no se utiliza mucho. Sí se utiliza para qué desee. Cierre del conducto. Cierre del conducto. Otra cosa sobre la indometacina. La indometacina tiene efectos de inhibir ¿a qué? A la fosfolipasa A y también a la fosfolipasa C. De todos los genes es uno de los que puede llegar a inhibir la indometacina. Viene en presentación de 25 y 50 y viene, lo que se utiliza son en supositorios. La indometacina sí viene en supositorios. Sí viene. Se utilizaba en las pacientes que tenían amenaza de parto prematuro en ginecología. ¿Sí? 100 miligramos y listo. ¿Ya? Y tenemos desde este, que son ¿qué? El ketoprofeno, el naproxeno, el piroxicam, ¿sí? El sulindaco, entre los más importantes. ¿Ya? El ketoprofeno es igual de la misma familia del ibuprofeno a nivel químico, solo que es más potente. Nada más. ¿Sí? Pero tiene mayores efectos adversos. ¿Sí? El naproxeno, de la misma forma. ¿Ya? El piroxicam, la ventaja del piroxicam que pueden dar cada 24 horas. Cada 24 horas. Hasta ahí, alguna consulta para pasar a los antiartríticos. Ninguna. Pronto, muchachos. Para la artritis reumática, ¿sí? Para la tenosinovitis, ¿sí? Tenosinovitis. Para tal vez algunas vasculitis, algunas patologías reumáticas. ¿Sí? Pero hay algunas que sí necesitan el uso durante mucho tiempo y estos AINES solamente se utilizan en cuadros agudos. Y no hay que pasar de cuántos días utilizando AINES. Mayor a 7 días, 5 días. No pueden utilizar o no pueden dar receta más de 5 días, porque va a aumentar el riesgo de que presente efectos adversos a nivel gástrico y a nivel renal. Eso es bien importante. 5 días. Ahora, estos se pueden dar en la artritis, solamente calman el dolor, pero no modifican la enfermedad. La enfermedad va a seguir la artritis reumatoidea. Hay algunos medicamentos que sí modifican el dolor. ¿Ya? ¿Cuáles son? Y son también antiinflamatorios para uso crónico.
¿sí? Se llaman antiinflamatorios y modificadores de la artritis. Y entre los más importantes tenemos al metotrexate. Vamos a ir enumerando para que ustedes conozcan, no importa de nombre. La mayoría de las personas que tienen artritis o artritis reumatoidea o vasculitis o alguna infección, alguna inflamación inmunológica, es el medicamento que siempre utiliza el metotrexate. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este medicamento? Este medicamento inhibe ya a los neutrófilos, a los polimorfos nucleares, inhibe la quimiotaxis. ¿Y qué hacen todos esas células? Esas células lo que hacen es sintetizar ¿qué? Estos agentes, igual que interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Estos son los verdaderos inflamatorios. Cuando tenemos estos agentes al final van a actuar sobre las células que van a producir ¿qué? Todo esto. Y estos son los verdaderos causantes de todos los problemas de inflamación. Todos los problemas. ¿Sí? El metotrexate va a actuar sobre las células que producen todo esto. Y si no hay esto, entonces va a ser. ¿Sí? Tenemos otro, igual actuar también sobre esto y sobre las células beta y las células T, los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Sí? Porque normalmente muchas de estas enfermedades son inmunológicas. Y sobre estos, ¿cuáles actúan? Para el paludismo se utiliza cloroquina e hidroxicloroquina. Cloroquina e hidroxicloroquina. ¿Sí? Cloroquina e hidroxicloroquina. Tenemos otros que son la ciclosporina y la ciclofosfamina, que tienen el mismo mecanismo de acción. Solamente los estoy enumerando. Ciclofosfamina y la ciclosporina. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes inhiben a la interleucina 1? Un medicamento, el anakinsa. Anakinsa se llama. Inhibe a la interleucina 1. Si alguna vez les preguntan en cualquier examen en inmunología o ustedes, ¿cuál es el agente proinflamatorio o el agente inflamatorio por excelencia? ¿Cuál es? Interleucina 1. De todas las citocinas, ¿cuál es el que produce inflamación? Interleucina 1. ¿Cuál es el que le sigue? Factor de necrosis tumoral. ¿Y cuál es el que le sigue? Interleucina 6. ¿Y cuál es el que le sigue? Interleucina 2. Pero basta que sepan todos esos tres. Cuando ustedes vean esto, interleucina 1, alfa, interleucina 6, alfa, factor. Origen de la inflamación, el anakin. ¿Ya? El que inhibe la interleucina 6 se llama sarilumab. Sarilumab. ¿Qué se llama? Sarilumab. Y el que va a inhibir al factor de necrosis tumoral se llama tocilizumab. Tocilizumab o infliximab. Infliximab. Cualquiera, los dos. Solamente les estoy dando de los nombres para que alguna vez, estos se han utilizado bastante para el COVID. Cuando los pacientes estaban en terapia intensiva o estaban en terapia intermedia, tenían que hacer uso los médicos de cualquier medicamento para que baje la inflamación. Y han hecho uso de estos medicamentos. Todos estos tres medicamentos se dan por vía subcutánea, una vez cada 2 semanas. ¿Sí? Por vía subcutánea, se inyectan por vía subcutánea. Estas otras se dan por vía oral. Y se tienen que ir aumentando. El metotrexate normalmente se empieza con 7 miligramos, después se aumenta a 15, la otra semana, la siguiente semana 20, la siguiente semana 30, sí, pero no tiene que pasar más de 35, porque el metotrexate el efecto adverso es gastritis, alteraciones gástricas. Por eso esos pacientes que tienen artritis o tienen una enfermedad crónica de mucho tiempo, meses,
no utilizan estos medicamentos, no quieren. ¿Por qué? Porque es así. Ya. Si alguno tiene algún familiar, les va a decir. ¿Sí? Bien. Y acabamos con los antigotosos para la gota. El primer medicamento que se utiliza para la gota es el halopurinol. ¿Podemos utilizar para la gota aspirina? ¿Cómo es? Los AINES podemos utilizar, todos los AINES podemos utilizar para la gota. Voy a borrar aquí. Así es. Urinas, xantina, hipoxantina, ácido úrico y cristales de urato monosódico. Y esto es la gota. Entonces así va. Purinas, xantina, todo lo que comemos carne. Por eso si se come mucha carne, se puede ganar. Por eso tiene que tomar bastante líquido. ¿Ya? Ahora, la xantina y la hipoxantina, para que pasen a un ácido úrico, se necesita una enzima que se llama xantina oxidasa. Xantina oxidasa. El ácido úrico no es hidrosoluble. Y cuando se junta mucho ácido úrico en la sangre, va a ir a parar ¿dónde? A nivel de las articulaciones. Y va a ir a formar el urato monosódico y los cristales de gota. ¿Sí? Ahora, en la gota, ¿quién bloquea esto? ¿Quién bloquea? Les he dicho ahorita. Halopurinol. El halopurinol bloquea la xantina oxidasa. Y si no hay xantina oxidasa, ¿habrá ácido úrico? No. Ahí el halopurinol. Tenemos otro que es la colchicina. Colchicina. Este sí es un antiinflamatorio. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? ¿Ya? Cuando tenemos el urato monosódico en las articulaciones, ese lugar en la articulación hay bastantes monocitos, neutrófilos y polimorfos nucleares. La colchicina lo que hace es disminuir la quimiotaxis, disminuir que vayan los macrófagos, los polimorfos nucleares a ese lugar. Cuando no van a depositar eso. Y si no depositan eso, va a bajar la inflamación. Entonces la colchicina es un antiinflamatorio. Se le da normalmente en el tofo gotoso agudo. Cuando la persona tiene una crisis aguda, el dolor es tan fuerte que lo único que le puede calmar, ¿cuál es? La colchicina. El tercer medicamento es la pegloticasa. Pegloticasa. ¿Qué hace la pegloticasa? Los animales tienen una enzima que se llama xantina oratasa, los animales, los mamíferos, pero nosotros no. ¿Y qué hace la xantina oratasa? La xantina oratasa hace el ácido úrico, lo va a convertir en alantoína. Y la alantoína es una sustancia soluble que no hace daño y se elimina por la orina. Los mamíferos, los demás mamíferos, excepto el hombre, tienen urato oxidasa. Entonces, pero nosotros le damos la pegloticasa y esto va a actuar como urato oxidasa. ¿Y qué va a formar? Va a irse al ácido úrico para formar alantoína. Y va a haber menos ácido úrico. Y no va a haber formación de cristal. ¿Verdad? Y el último medicamento, el probenecid. ¿Qué hace el probenecid? Tiene una acción úrico-súrica. Que elimina de los túbulos, del túbulo contorneado proximal, que el ácido úrico, excreta el ácido úrico. El probenecid actúa de esa forma, es un mecanismo de acción. Probenecid.
Hasta ahí culminamos todo lo que son los medicamentos. Todo lo que son AINES, hemos visto lo que son medicamentos para la artritis y medicamentos para la gota. De nombre solamente, porque tienen que saber, aunque uno o dos. ¿Sí? Desde apenas el metotrexate, de estos dos, a los fusinol y cortisol. ¿Algunas preguntas? Damos entonces. María,